Bueno, hermanos, pues quiero decirles que he estado pensando y le he estado pidiendo a Dios que sea quien dirija los planes. Y quiero compartirle una forma, no le voy a decir nueva, pero una forma en la que pretendo que trabajemos las siguientes semanas en cuanto a la predicación o las predicaciones. A partir de domingo, porque es el día en el que hay más audiencia, vamos a estar estudiando un libro al texto. No avanzaremos mucho, tal vez en una predicación, pero vamos a estudiar, vamos a estudiar con la carta de Colosenses. Vamos a estar Colosenses, texto a texto, hasta donde Dios nos dé entendimiento. Algunas cosas tal vez no las podremos exponer, pero que sea Dios ayudándonos de manera que podamos tener un orden en el estudio, en la predicación. Y los días miércoles, hermano, también vamos a tener una temática de estudio. Los días miércoles, comenzando con hoy, vamos a llamarle de esta manera, mi experiencia con Jesús. Y vamos a ver, hermano, cómo fueron las experiencias de los personajes. Vamos a usar el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver cómo fueron las experiencias de los personajes narrados ahí cuando se encontraron con Jesús. Y a través de sus experiencias, en algunos será favorable, en algunos será desafortunada. No por Jesús, sino por cómo ellos reaccionaron. Pero ahí nosotros encontraremos también algo que Dios nos quiera hablar. Amén. Entonces hoy vamos a empezar esa forma de estudiar los miércoles. Como te digo, se va a llamar durante los siguientes miércoles, no sé cuánto, vamos a llamarle de esa manera mi experiencia con Jesús. Y vamos a usar el libro de Lucas como base. Amén. Y pues para comenzar, vamos a hablar precisamente de dos personajes y sus experiencias con Jesús. Y tal vez no hay mucho que decir de ellos porque la escritura no tiene gran volumen de páginas con respecto a ellos, pero lo que tiene ellos basta para nosotros poder hacer un balance y observar cómo fue su experiencia con Jesús, de tal manera que yo espero que impacte también la nuestra. Amén. Yo les invito para que vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros versículos de Lucas, capítulo 1. Y probablemente leamos algunos textos de Hechos también, capítulo 1. Puesto que como ustedes ya saben, sí lo saben, ¿verdad? Hechos también fue escrito por Lucas. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a ver los primeros 4 versos del Evangelio de Lucas. Y ahí vamos a identificar los primeros 2 personajes con sus respectivas experiencias con Jesús. Amén. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Subraya el versículo 4 porque ese es el versículo clave. Y no solamente de nuestro estudio de hoy, sino prácticamente de todo lo que Lucas escribió. Tanto Lucas como Hechos. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Entonces, hablando, hermano, de este título que le hemos dado, mi experiencia con Jesús, conforme avancemos en el Evangelio de Lucas, vamos a ver la experiencia de muchos personajes, hermano. Pero de entrada, hermano, pues yo quise abrir este estudio con estos 2 personajes, porque a final de cuentas, estos 2 personajes son los inmiscuidos en todo lo que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Amén. Entonces recordemos esos nombres. ¿Quién dijimos? Teófilo, y el otro es Lucas. Bueno, ¿y quién era Teófilo y quién era Lucas? Hay muy pocos versículos. De hecho, Teófilo solamente es mencionado 2 veces en la escritura. Y Lucas, sorprendentemente, por nombre solamente es mencionado 3 veces.
aunque hay mucho contenido de él, solamente 3 veces es mencionado Lucas por su nombre. Entonces hay muy poco que examinar, pero Dios nos va a ayudar a examinar, amén. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Yo sé que es una carta que le escribo, o mejor dicho, es un tratado. Si tú vas al libro de los Hechos, ten ahí separado el 1:1 de Lucas. Fíjate cómo comienza el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo. En el primer tratado. O sea, es más que solamente una carta, es un tratado, es todo un volumen. Muchos le han llamado volumen 1 al Evangelio de Lucas y volumen 2 al libro de los Hechos. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque no hay ninguna otra prueba fehaciente de el trayecto o el traslado de Jesucristo y después a la iglesia, que es de lo que habla Hechos. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Quién era Teófilo? Bueno, si tú prestaste atención, por lo que nosotros alcanzamos a ver, Teófilo era alguien que no desconocía lo concerniente al Evangelio. Fíjate cómo dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros le está escribiendo. Acuérdate que Lucas no está pensando que su tratado que él va a escribir, él no está pensando que va a llegar hasta 2020 años después y estar en nuestras iglesias. Él está pensando en escribirle algo exclusivamente a Teófilo. ¿Amén? Por eso cuando dice la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ese nosotros, hermano, involucra a Lucas e involucra también a Teófilo. Por lo tanto, yo puedo ver que Teófilo, aunque no hay mucho que hablar de él, pero en cierta manera alguien que había sido estando enseñado en el cristianismo. Se le estaba mencionando, se le estaba evangelizando, se le estaba compartiendo la palabra. Este hombre estaba reaccionando de buena manera a la palabra. Y como yo te dije en un principio, subraya el versículo 4, que es el clave de todo. Fíjate cómo dice. Todo lo que yo hago, dice Lucas, todo lo que yo voy a escribir de aquí en adelante, todo lo que yo diligentemente he estudiado, todo lo que me he propuesto recopilarlo, porque es interesante, dice recopilarlo y escribírtelo por orden. ¿Qué es mejor de entender, hermano? Cuando te cuentan un cuento todo reburujado, como quien te lo está contando se va acordando de las situaciones, o de una manera ordenada. Bueno, Lucas eso lo tiene claro en su corazón, y él dice, mira, muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjate cómo le llama a Lucas la atención estas cosas. Dice, estas cosas han sido entre nosotros ciertísimas. Ciertísimas. De manera que no hay objeción. Pero yo las he querido enumerar, enlistar, reacomodar de manera ordenada. Y no a la ligera. Porque Lucas dice, habiendo el versículo 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, con diligencia. Hermano, la palabra diligencia es muchas veces una característica mencionada en la palabra de Dios como una iniciativa que debemos de tener, una forma de vivir, una manera diligente, que es todo lo opuesto a negligente, al ahí se va, al como sea. Diligente es algo responsable, es algo en lo que me intereso, es algo, es más, es una cualidad que Dios pone en nuestras vidas, que seamos diligentes. Y Lucas dice, yo he recopilado toda la información y lo he hecho diligentemente. Amén. Ahora, ¿hacia dónde señala Lucas que ha sido su fuente de información? Porque muchos otros ya también han intentado poner en orden la historia de las cosas. Dice Lucas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las otras recopilaciones que han hecho otros a esta que está haciendo Lucas? La fuente. Fíjate lo que dice.
El versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Entonces, ¿quién ha sido la fuente de que Lucas tenga toda esta recopilación de información, tanto del libro de Hechos como de su Evangelio de Lucas? La fuente han sido aquellos que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. Entonces, Lucas podríamos decir que es como una segunda generación. Y él se basa en aquellos de primera mano, de primera generación, que estuvieron ahí presentes, que vieron a Jesucristo, que comieron con Jesucristo, que le oyeron audiblemente, y con ellos es con los que él ha indagado, preguntado, investigado, para que él tenga esta recopilación. Obviamente, quien está orquestando todo y usando a Lucas es el Espíritu Santo. Amén. Porque aunque Lucas, su preocupación era solamente compartirle este tratado a Teófilo, mira las cosas, hermano. Por siglos, sus escritos han bendecido a miles de personas. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que ha estado detrás de todo esto. Entonces su fuente ha sido aquellos que lo vieron tal como nos lo enseñaron, los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y eso es lo que Juan dice también. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Juan y Pedro y todos ellos eran la gran fuente fidedigna de la transmisión de la historia que entre nosotros, diría Lucas, han sido ciertísimas. Ahora, volviendo a lo que yo decía en el versículo 4. ¿Cuál es la intención de todo este esmero, esfuerzo, recopilación, investigación, diligencia? ¿Cuál es la motivación de Lucas? Esto es bien importante, hermano, porque yo creo que esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, no importando cuánto tiempo tengamos nosotros de haber sido enseñados en el camino o de seguir siendo enseñados en el camino. Fíjate lo que dice Lucas en el verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice Lucas, para que no esté tu vida en una superficialidad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya estás siendo instruido! ¡Qué bueno que ya conoces! ¡Qué bueno que ya has oído! Pero es mucho mejor que conozcas todas las cosas a profundidad. Y para eso dice Lucas, aquí estoy yo. Es mi tesis, pudiera decir Lucas, es mi tesis de vida. Escribirte de una manera ordenada las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, con la finalidad de que tú conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. Nos detenemos ahí, hermanos. ¿Cuán necesario es que cada uno de nosotros, no importando el tiempo que tengamos en este camino, cuán importante es que cada uno de nosotros conozcamos bien la verdad de las cosas en las que hemos sido instruidos? ¿Hace cuántos años, hermano o hermana, has estado tú siendo instruido o instruida? Quizás 20 años, quizás 10, quizás un año, quizás menos. Pero siempre, hermano, se requiere, y la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos bien, de mejor manera, a mayor profundidad. ¿Para qué, hermano? Bueno, para que cuando tú tengas que dar testimonio de la fe que hay en ti, tú estés plenamente enraizado en lo que tú dices creer, de tal manera que tú estés intacto e inamovible en la fe que tú dices estar. ¿Cuántas veces, amado hermano, se acerca alguien, nos pregunta y a las primeras tenemos respuestas, y al momento de ir profundizando, nosotros mismos sentimos que es el momento de detenernos porque no va a dar para más esto, o ya lo reburujamos, o si la siguiente pregunta que va a venir hacia mí es ¿y dónde dice? Ahí es donde yo voy a decir ya no más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que siempre es necesario en esta vida cristiana, siempre es necesario tener ese deseo, esa hambre por seguir siendo instruidos en aquello que ya hemos conocido. Y qué hermoso y qué bueno que haya un Lucas siempre a nuestro alrededor, con esa capacidad de parte de Dios para instruirnos de mejor manera en esas cosas. Así que gloria a Dios por la vida de Lucas, gloria a Dios por ese deseo, gloria a Dios por esa preocupación por Teófilo. Amén, hermano. Lucas pudiera decir, mira, Teófilo, lo que tú sabes,
Lo que tú sabes y lo que yo sé es lo que yo sé, pero sin embargo no es así el cristianismo. El cristianismo, hermano, es esa sed de ser una bendición para aquel que lo pueda hacer. Absolutamente sin sentir ningún gramo de orgullo y deseo de reconocimiento, sino más que solamente que el otro sea bendecido. ¿Hasta dónde le alcanzó este sentir a Lucas, hermano? Pues le alcanzó no solo para bendecir a Teófilo, le alcanzó para bendecir a muchos otros con su evangelio y con el libro de los Hechos. Por lo tanto, cuando hay esa disposición en el corazón de lo que yo sé, lo que yo indago, no es solo para mí. Lucas pudiera haber hecho una biblioteca para él, ¿estamos de acuerdo? Él pudiera tener esa recopilación y guardarla en su biblioteca y decir, este ha sido el trabajo de toda mi vida cristiana, la información que he recopilado, pero no. Él quería hacerlo con la intención de bendecirlo. En este caso, en su mente estaba solamente Teófilo. Y dice Dios, no. Poco me es usarte para que solamente tú bendigas a Teófilo. Te voy a usar para que tú seas una bendición para muchas generaciones. ¿Amén, hermanos? Entonces, ese es el propósito, esa es la finalidad del libro de Lucas, del libro de Hechos. Todo lo que venga después, todo viene movido por ese deseo que Lucas tiene de que Teófilo sea mejor instruido. Amén. Bueno, vamos a comenzar un poquito por la vida de Teófilo. No hay mucho que decir de Teófilo. ¿Qué podemos ver en Teófilo? Bueno, vamos a leerlo. Cuando él en el versículo 3 está desarrollando el propósito de su escrito, de su tratado, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Y aquí hay una clave. Él dice, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ven? Oh excelentísimo Teófilo. Bueno, tal vez no nos dice mucho, pero tal vez sí. Le está llamando con un título. Excelentísimo. No le está diciendo un halago, oye, eres una excelente persona. ¿Para qué se lo dijera? Lo está llamando por un título y le dice, oh, excelentísimo. Eso nos da una idea que probablemente este personaje Teófilo desconocido, amando poder, pudiera haber sido un personaje que tuviera una jerarquía. Pudiera haber sido un romano. Pudiera haber sido alguien del gobierno o alguien de la casa de César. Por lo tanto, Lucas tenía que llamarle con este título, oh excelentísimo Teófilo. Quiero que vean conmigo algunas citas del libro de los Hechos, para ver este término, oh excelentísimo. Hechos capítulo 23, y vamos a leer el verso 26. Pablo está defendiéndose ante un gobernador llamado Félix. Y en Hechos 23, 26, un tribuno llamado Claudio Listras, que quiere defender a Pablo, lo arrebata de las manos de los judíos que le quieren matar, lo resguarda para que no le hagan daño y mejor decide enviarle el caso a un superior a él. Y en este caso él escribe una carta y dice en el verso 26, Claudio Lisias, es él el que está escribiendo la carta, al excelentísimo gobernador Félix, y dice salud. ¿Y qué vemos ahí? La terminología, al excelentísimo. ¿Por qué? Porque Lisias reconoce que Félix está en una jerarquía mayor a la de él. Por lo tanto, al hablarle a él, y ojo con esto, en una correspondencia, como la correspondencia también que le envió Lucas a Teófilo, él se refiere a él como excelentísimo Félix, en este caso. Y si nosotros caminamos al capítulo 24, ahí enseguidita, y nosotros leemos el versículo 2, vinieron los judíos para acusar a Pablo, y contrataron a un orador llamado Tértulo. Dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, obviamente lo está lisonjeando, porque quiere a través de palabras ganarse el favor. Pero él le dice, el versículo 3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar y con toda gratitud. Y vuelve a usar el término
excelentísimo. ¿Por qué? Porque está refiriendo a una persona que está en eminencia. Entonces ya tenemos dos textos que nos van diciendo que el término excelentísimo se usaba para una persona que se encontraba en jerarquía. Pero no es el único lugar. Si caminamos hasta el capítulo 26, también de ahí, de ese mismo libro, de los Hechos, ahora Pablo va a usar esta terminología. En el versículo 24, Pablo está hablando con un hombre llamado Agripa. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo gritó a alta voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Ahí está otro personaje de jerarquía llamado Festo, otro gobernador que se quedó en lugar de Félix, y al cual también Pablo mismo le rinde esta pleitesía. No lo está adorando, simplemente está reconociendo la jerarquía que tiene este hombre llamado Festo, y le dice: eso que tú me estás acusando no es así, pero aún así él le llama: oh excelentísimo Festo. Entonces tenemos tres textos en el mismo libro de los Hechos en los cuales esta palabra, de hecho son las únicas 4 veces en la escritura en donde se encuentra el término excelentísimo, y en 3 de ellas estamos hablando de personajes que estaban en eminencia, en jerarquía. Por eso, hermanos, yo puedo deducir que Teófilo, aunque no sabemos más de él, muy probablemente fuera un hombre que también estaba en jerarquía. Probablemente era un gobernador de alguna otra provincia del Imperio Romano. Y por eso cuando Lucas le escribe su tratado, pues lo hace desde el punto de vista que se les trataba, y le llama: oh excelentísimo Teófilo. Amén, hermanos. Es un detalle que es importante, ¿verdad que sí? Ahora, yo quisiera que nosotros pasáramos a su contraparte, al segundo tratado, a Hechos, capítulo 1, versículo 1. El primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Y qué con eso, hermanos? ¿Qué vemos ahí? Fíjate, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué vemos de diferente, hermano? En el inicio del primer tratado con el segundo. Ya no le dice excelentísimo Teófilo. Si se está refiriendo a la misma persona, si es solamente una continuación de lo primero que él escribió, aunque no sabemos cuánto tiempo haya pasado entre el primer tratado y el segundo, sabemos el autor, pero no sabemos cuánto tiempo entre uno y otro. Pero lo que sí vemos es de inmediato y de entrada una diferente manera en cuanto a llamarlo. Ya no le dice excelentísimo, y ahora solamente le dice: oh Teófilo. Dice la hermana, ya como que son más amigos, ya como que hay una relación más cercana, más en confianza. Bueno, ¿y qué? Sígueme llamando excelentísimo. Hay doctores que, aunque sean tus conocidos, todo el tiempo quieren que les digas doctor, licenciado, ingeniero. ¿Por qué? Porque le ha costado, porque le da distinción. Y entonces Teófilo pudiera decir: oye Lucas, te faltó la caravana, la reverencia, el título. ¿Dónde lo dejaste? Sigo siendo el mismo. Pudiéramos especular, bueno, quizás para el segundo tratado ya no estaba en eminencia, ya lo habían quitado de la responsabilidad que tenía, o pudiéramos pensar otra cosa. Fíjense, leamos lo que dice otra vez el versículo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál fue el tema principal del primer tratado, o sea, del Evangelio? Jesús, sin lugar a duda. Jesús es el tema principal de Lucas en su Evangelio. Jesús. Y en 2 vertientes, fíjate bien, no 2 Jesús. Jesús en 2 vertientes. Dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y las cosas que enseñó. Eso se trató el Evangelio de Lucas, lo que Jesús comenzó a hacer y lo que Jesús comenzó a enseñar. Ahora, fíjense, lo que él comenzó. Y en este segundo tratado, yo voy a seguir, diría Lucas, yo voy a seguir desarrollando lo que él continuó haciendo. Ahí yo hablé de lo que él comenzó a hacer y a enseñar. Aquí le voy a dar continuidad.
Amén. Entonces, ¿qué tal, hermanos, si a Teófilo le llamó mucho la atención los siguientes textos? Si tú vas a Lucas 14:1, que todo lo escribió Lucas para él. ¿Qué tal si le llamó poderosamente la atención esta sección cuando Lucas le está escribiendo? Porque al final de cuentas era un tratado personal para él, de manera que no había desviaciones, no había manera en que se fugara la información porque le estaba siendo transmitida directamente a él. ¿Qué tal si si Teófilo, al leer Lucas 14:11, cuando Jesús está hablando, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido? ¿Qué le dijo Lucas? ¿Qué le dice en el segundo tratado? En el primero yo empecé a hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer, ¿y a qué más? Y a enseñar. Aquí está Jesús, ¿qué haciendo? Enseñando. Y fíjate la enseñanza. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tal vez le llamó la atención esta sección. ¿Por qué? Hermano, si yo fuera un ladrón y empiezo a leer el Evangelio, ¿qué parte tú crees que me llamaría más la atención? Pues la parte donde hablara de un ladrón, o de no robar, o de la consecuencia de robar. Quizás eso me llamaría más la atención porque es precisamente el estilo de vida que yo estoy desarrollando. Pudiera ser que esta sección, vuelvo a leerlo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y pudiera pensar Teófilo, y yo soy el excelentísimo Teófilo, el excelentísimo, cuando tal vez debería ser solamente Teófilo. Cuando todos nacemos, ¿cómo te ponen? Fulano, perengano. Con el tiempo tú sientes que te ganaste el excelentísimo. Pero cuando naces con un nombre. Y tal vez esta sección, aunada, caminen por favor a otra porción de Lucas, Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos. Ahí te hablan, Teófilo. Ahí te hablan. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Acuérdate que es una parábola. Uno era fariseo y el otro publicano, pecador. Es lo que se entendía por publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cómo te imaginas cuando por primera vez Teófilo está leyendo esta redacción que le hace Lucas con respecto a las enseñanzas de Jesús? ¿No se sentiría con su oh excelentísimo un poquito identificado con este personaje? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador, Dios, que ni siquiera tengo libertad para alzar los ojos a ti, porque mi pecado vuelve otra vez mi cabeza al suelo. Cuando el otro alardeaba, yo hago esto, yo hago aquello, yo aquí, yo allá. ¿Quién era el principal en su vida? Aunque es una parábola. Él mismo. En esa parábola Jesús está enseñando, hermano, la confianza en uno mismo, la justicia propia, el autoengaño de las buenas obras, que a final de cuentas vamos a ver el resultado. Os digo, está hablando Jesús, os digo que hablando del pecador, del publicano, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, otra vez Jesús está enseñando, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Fíjate, tajantemente, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo te imaginas si una noche Teófilo leyó el texto que leímos en un principio y a la siguiente ahora lee esto? 2 mazazos a la vanidad, al orgullo, al excelentísimo, al que estoy haciendo, porque acuérdate que él ya había sido enseñado en el camino, pero Lucas quiere que a profundidad él sea de mejor manera enseñado. Amén, hermanos.
¿Y sabes qué? No hace falta que tú seas un funcionario de gobierno para que esta palabra te esté hablando a ti. Con el solo hecho de que en tu vida esas nubes de grandeza empiezan a saturarte, esta palabra es para ti y para mí. Y esta experiencia con Jesús es mi experiencia que yo necesito con Jesús. Es que soy el pastor. Es que soy el predicador. Es que soy el de la alabanza. Es que soy la de los niños. Es que soy esto o lo otro. Es que tengo esta cualidad. Es que tengo dinero. Es que tengo una carrera. Es que soy joven. Es que mi carro. Es que mi casa. Todo eso, ¿sabes a dónde viene a caer? Al título de oh excelentísimo. Amén. Entonces mi experiencia con Jesús, hermano, me hace que yo me dé cuenta que yo necesito profundizar más en lo que he sido enseñado. Cualquiera que sea el aire que me está levantando. Amén, hermanos. Acuérdate, Lucas le dice, en el primer tratado te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. ¿Qué tal, hermanos, si cuando termina Teófilo de leer el primer tratado y de meditar en él, busca a Lucas y le dice, Lucas, muchas gracias por lo que me escribiste. Cada noche he meditado en lo que tú escribiste y tengo sed de que me digas más. ¿Qué más? ¿Qué más ocurrió? Si tú te fijas, la historia de Lucas termina con la ascensión de Jesucristo. Y la historia de Hechos comienza precisamente con la misma ascensión de Jesucristo. Cuéntame más, ¿qué pasó cuando Jesús ascendió? Lo que tú me comunicaste en el último capítulo de tu evangelio. ¿Qué ocurrió? Y Lucas le dice, pues dame tiempo y te voy a escribir la segunda parte. ¿Cómo te imaginas a Teófilo? Probablemente emocionado, saboreándose, frotándose las manos, quiero más. ¿Y cuándo me la traes, Lucas? Dame unas semanas para escribirlo. Imagínatelo, se retiran. Lucas, un favor solamente, uno nada más. ¿Qué pasó, Teófilo? No me vuelvas a llamar excelentísimo Teófilo. No me vuelvas a llamar excelentísimo Teófilo, porque en lo que tú escribiste, el único excelentísimo es Jesús, del que tú empezaste a hablarme de lo que Él hizo y enseñó, y eso está en mi corazón. Amén. Wow, hermano. Y cuando Lucas redacta el libro de los Hechos, la segunda parte, oh excelente, o no, oh Teófilo. Oh Teófilo, wow, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú profundizas en las cosas en las que has sido enseñado, tu vida es mejor. Cuando tu experiencia con Jesús va más allá de la superficialidad de venir los domingos y de venir los miércoles, de escuchar una predicación y, oh, qué bonita predicación, sino cuando tú dices, no, hoy no me va a predicar nadie, hoy yo voy a abrir la Biblia por mí mismo y yo voy a conocer a ese Jesús. El que todos han conocido en la Escritura, pues entonces yo voy a ir a la Escritura. Ah, pero tú ahora lo buscas con una hambre y un apetito propio y diferente. Y es entonces cuando tú tendrás tu experiencia con Jesús. Amén. El 2 Timoteo capítulo 3. Sé que todos sabemos el 16, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Yo sé que eso lo sabemos, pero lee por favor. Versículo 15. Prestemos atención. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo le está diciendo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Escucha, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dónde vas a encontrar tú la salvación? En Cristo Jesús. ¿Y dónde vas a encontrar a Cristo Jesús? En las escrituras. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú has conocido las Escrituras, las cuales tienen la capacidad de hacerte sabio. ¿Para qué? Para que encuentres la forma de tú ser salvo. Hermano, cuando yo conozco esto, es un suicidio espiritual cuando yo no me motivo a abrir la Biblia por mí mismo. Yo fomento la ignorancia de mi alma cuando tengo una Biblia y no la utilizo.
Peor aún, hermano, como el inconverso. El inconverso tú lo visitas, llegas a su casa y tiene una Biblia abierta en su librero, en el Salmo 91, porque piensa que ahí es la forma en que la Biblia te va a bendecir. Hermano, la Biblia está para que tú la leas, para que tú la consumas, para que tú en ella conozcas a Jesús. Amén. Por eso yo decía en un principio, lo básico de lo que estamos estudiando ahora es como le dice Lucas, para que tú conozcas de mejor manera aquellas cosas en las que has sido enseñado. Y esa es la misma voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros, que tú conozcas de mejor manera la verdad de las cosas de las que has sido tú enseñado. Yo veo esto, ya no me llames, ya no quiero ser el excelentísimo, ya no. ¿Por qué? Porque yo conocí a el Jesús que me estás hablando. No me tocó tal vez conocerlo cara a cara como otros, pero lo que tú me hablas de Él, su dominio, su poderío, y solamente te mencioné 2 porciones que están en Lucas, que seguramente leyó Teófilo. Pero donde más él empezó a leer, a indagar, a preguntar, ahí en el Evangelio, probablemente yo no quiero volver a ser jamás el excelentísimo Teófilo. Déjamelo en Teófilo. Que al final de cuentas Teófilo quiere decir el amado de Dios o el que ama a Dios. Con eso me basta. Gracias, padres, por haberme puesto ese nombre, porque eso es lo que yo quiero ser. El que ama a Dios o el amado de Dios. Eso es lo que yo quiero ser. Y con eso me basta. Ya no quiero ser el excelentísimo. Hermanos, ¿cuántos quieren seguir siendo la excelentísima hermana fulana? O el excelentísimo hermano fulano. O el excelentísimo joven. Yo creo que ahí es donde debemos de parar. Y solamente pararemos con nuestra experiencia con Jesús. Esta fue la experiencia de Teófilo. Amén. Pero ahora vamos a ver la experiencia de Lucas. Y yo creo que ya con la sola experiencia de Teófilo nos basta para tener un enriquecimiento a nuestras vidas. Aunque no haya mucho de qué hablar de él. Pero vamos a ver el otro lado. Vamos a ver a Lucas. Vayamos todos al libro de Hechos, hermano, y busquemos el capítulo 16, el versículo 1. Nota cómo escribe Lucas, porque es Lucas el que está escribiendo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Fíjate, les entregaban. Dice, y los ancianos que están en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ve lo que ocurrió en Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué vemos ahí? Inclusión. ¿De quién? De Lucas. Si tú notas los primeros versículos del capítulo 16, su narración es ellos hicieron, se fueron, les prohibió el Espíritu, o sea, a ellos. Lucas no está inmiscuido en la primera parte del capítulo 16. Pero cuando nosotros llegamos a Troas, que es donde muy probablemente Lucas haya sido ganado con la predicación de Pablo, entonces inmediatamente fíjate lo que dice en el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos por primera vez en la narrativa de Lucas se incluye. Lucas ahora está presente.
Ahora Lucas es un compañero de Pablo. Procuramos partir a Macedonia, escucha, dando por cierto que Dios nos llamaba. Lucas ya sintió un llamamiento personal. Aunque la visión fue para Pablo, Lucas está asintiendo el llamado de Cristo hacia su vida. Que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y vemos ahí inclusión. Pero va más allá que inclusión. Yo quiero leer este detallito un poquito atrás del capítulo 16. Un poquito para que veamos lo bello de esta inclusión. Fíjate lo que ocurrió en el capítulo 15 y versículo 36, que es apenas un poquito atrás del relato. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que era su sobrino. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, o sea, al primer viaje misionero. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, hubo una ruptura previamente entre Pablo y Bernabé, los que habían sido el equipo misionero precisamente del primer viaje misionero. La causa, Juan Marcos. La ruptura. Y dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que uno se fue por un lado y el otro para el otro. Y se distanciaron. Pablo de Bernabé. Cuando si tú eres un lector, bueno, has leído un poquito más atrás, ellos fundaron la iglesia en Antioquía. Ellos trabajaron codo a codo y ahora están separados. ¿Cómo te imaginas el corazón de Pablo? Rasgado. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar así? Si en el primer viaje nos fue muy bien y ahora íbamos a ir a un segundo viaje al mismo lugar para ver cómo están los hermanos y a ellos les iba a dar gusto ver a Bernabé. ¿Y por qué tuvimos que salir de choque? Cosas que Dios hace. Pero nota cómo inmediatamente cuando ellos salen distanciados, dice, y Pablo escogió a Silas. Ya estaba uno para ayudarle. Y si leemos más adelante, en esos 3 versículos más adelante, ellos encuentran a otro. ¿A quién? A Timoteo. Y si leemos más adelante, entonces encuentran ahora a Lucas. Y entonces el equipo se forma. En esos versículos vemos a Dios a través del Espíritu Santo formando otra vez al equipo misionero. ¿Por qué? Porque tal vez este viaje necesitaba de otro tipo de personas. Y ese otro tipo de personas fueron Silas, fueron Timoteo y fueron Lucas, que ahora se está añadiendo. Entonces, ¿qué podemos saber de Lucas? Bueno, fue un hombre que dejó todo por ser un compañero de Pablo de misiones para lo que el Espíritu Santo les tenía preparado. ¿Y qué dice Pablo de Lucas? Porque es interesante. Fíjate lo que dice Pablo de Lucas en Filemón 1:24, no hace falta que vayas, puedes escucharlo solamente. Dice Pablo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Está mandándole saludos. Y a Lucas lo llama, junto con otros, como un colaborador. Alguien que si yo he avanzado, es porque él me ha ayudado. Pues Pablo en cierta manera le está dando honra a aquellos que han estado a su lado. ¿Quién se los puso? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ha sido Lucas, hermano? Ha sido un colaborador, su ayudante, su fortaleza. Dice en Colosenses 4:14, hablando ahora a los colosenses, os saluda Lucas, el médico amado. Sabemos que Lucas era un médico por este versículo. Hermano, en ese tiempo ser médico no era como ahora. El médico de ahora tiene acceso a internet, a enciclopedias, a diferentes hospitales con tecnología. En ese tiempo no. En ese tiempo ser médico ocupaba mucho, escribir mucho, minucioso. Por eso Lucas tenía la capacidad de recopilar por orden información. Capacidad que Dios utilizó para su obra. Y quiero que vean este otro detalle que dice Pablo en 2 Timoteo, que es el registro de la última carta que tenemos de Pablo.
Dice Pablo en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. De todos los que están casi al final de su vida de Pablo, en la cárcel, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué este apego? ¿Por qué esta necesidad de Lucas de ser un compañero, un paño de lágrimas, un hasta donde llegue? Para que no se le pase nada. Eso seguramente en segundo plano. En primer plano, porque el Espíritu le está moviendo a darlo todo por otro. Yo tengo una pregunta, ¿no? La experiencia de Lucas con Jesús le dijo, Pablo, hasta donde tope. Wow, eso es sorprendente, hermano. Pablo hasta donde tope, Lucas, pero Lucas diciéndole a Pablo, Pablo hasta donde tope. Yo voy a estar a tu lado porque mi experiencia con Jesús me une a ti. Amén. A donde tú vayas yo iré. Amén. Lo que tú sufras yo sufriré. Lo que tú conquistes y te goces, amén, yo me conquistaré. Es más, si es hasta la cárcel voy a estar ahí. Hermano, ¿hasta dónde estás tú dispuesto por el hermano? No, pues hasta donde la llevemos bien, hermano, porque el día que la llevemos mal, pues ahí ya no, que camine él solo. Eso es lo que hace mi experiencia con Jesús. Eso es lo que hace, y eso es lo que quiere hacer una experiencia con Jesús. Por eso yo necesito conocer de mejor manera las cosas en las que he sido instruido. Ahí está Lucas de ejemplo. Pablo, hasta el final. Vean este detalle en Lucas. Vean, vamos a ellos otra vez.